Hola, este será un curso introductorio a física. Es un nivel preuniversitario o de colegio. Bien, aquí vamos a tratar de abarcar todo el contenido que evalúan actualmente en algunas universidades y vamos a empezar en esta primera clase con medición y unidades. Vamos a iniciar con las unidades. Debido a la parte del mundo en la que nos encontramos la mayoría de nosotros, vamos a utilizar las unidades en el sistema internacional. Bien, ¿cuáles son las unidades bases dentro del sistema internacional? Las unidades bases son la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sí? Indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En el sistema internacional, la cantidad de masa, la cantidad de materia, se mide en kilogramos. Luego vamos a hablar de los prefijos que tienen mucho que ver en este caso. Pero la masa en el sistema internacional la medimos en kilogramos. Bien, otra unidad de medida es el tiempo. Algo más que medimos es el tiempo. El tiempo en sistema internacional se mide en segundos. El tiempo es una magnitud que creo que nosotros reconocemos, difícil de explicar. Pero bien, el tiempo se mide en segundos. Otra unidad más que medimos sería la longitud. La longitud en el sistema internacional la medimos en metro. Es bien, un espacio, la longitud, L. Se mide de manera lineal. ¿Por qué decimos eso? O sea, dentro de una línea, dentro de una línea, ¿sí? Porque hay otras magnitudes que son derivadas de estas magnitudes fundamentales. Este aquí digamos que son, bueno, son magnitudes fundamentales. Y demás medidas se derivan de estas, como por ejemplo el área. El área se mide en metros al cuadrado. Por ejemplo, el volumen se mide en metros cúbicos. Es multiplicar 3 veces la longitud. Tenemos que hay otras medidas como por ejemplo la fuerza. La fuerza la medimos en newtons. Y los newtons están en kilogramos, metros por segundos al cuadrado. Es decir, unidades de masa por longitud entre el tiempo al cuadrado. Bien, entonces, esto aquí hay que tener muy claro, creo que en especial en el caso de la masa, que la masa se mide en kilogramos, debido a que más adelante veremos lo que son los prefijos y vamos a ver que la base en esta magnitud de la masa es el gramo, no el kilogramo. De allí sube con los prefijos y tenemos que 1000 gramos es un kilogramo, pero cada vez que resolvemos ejercicios para poder tener una consistencia en las unidades, tenemos que poner la masa en kilogramos, ¿sí? De esta manera medimos la cantidad de materia. Bien, ahora que ya conocemos las unidades, me estoy guiando con un texto, Wilson Buffa. Estoy dando un poco para poder ir en orden. Entonces tenemos unidades como el volumen, como les mencionaba hace un momento, y de allí tenemos que, vamos a mencionar los que son los prefijos. Bien, los prefijos son muy importantes. Tenemos una unidad base, como por ejemplo el metro, el gramo, y bien, pongamos esas dos, unidad de longitud, unidad de masa. Si tenemos un metro, la unidad base sería 1, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí el 1, unidad base. Luego, si tenemos 10 metros, eso de ahí es equivalente a un decámetro. ¿Sí? Esto de aquí sería, si tenemos 10 gramos, sería, tenemos 10 gramos, es un decagramo. Bien, entonces, y así, por ejemplo, si tenemos 100 metros, vamos a ponerle aquí el metros, no, así nomás.
tenemos un hectámetro o tenemos un hectagramo. Si tenemos 1000 gramos, 1000 metros, eso ahí es un kilómetro. Tenemos un kilogramo, ¿sí? Este aquí es la equivalencia. Pum, pum, pum. Ya, perfecto. Eso es una equivalencia, ¿sí? Si tú dices, bacán, tengo 2 kilogramos de papas, eso es equivalente a 2000 gramos de papa. Eso es una magnitud equivalente. Es decir, lo mismo, pero de otra manera. Eso de allí es cuando vamos subiendo, o sea, cuando vamos para arriba. También se puede expresar cantidades más pequeñas. Por ejemplo, si tenemos 0.1 metros, eso podemos decir que es un decímetro. Y si tenemos 0.1 gramos, eso es equivalente a decir que eso es un decigramo. Si tenemos 0.01 metros, eso de allí es un centímetro. Y 0.01 gramos, eso es un centigramo. Y así, 0.01, no, otro 0.01, esto es un milímetro, si hablamos de de metros. Y esto de aquí sería un miligramo. Hay más unidades. Por encima del kilómetro están los mega, giga, tera, etcétera. Y por debajo también hay más. Hay tablas sobre los prefijos que debemos memorizar. ¿Sí? Una forma más sencilla para mí, parecer, de los prefijos, de expresar los prefijos, son mediante notación científica. ¿Qué es la notación científica? La notación científica es una manera de expresar algún número, algún dato, de una manera más simplificada, más corta. Por ejemplo, vamos a poner aquí notación científica. Bien, la notación científica. Si yo tengo un número como 1.000.000, este número es muy grande, está lleno de 7 dígitos. Lo puedo escribir de una manera más sencilla, como por ejemplo 1 por 10 a la 6. ¿Sí? Eso es en notación científica. ¿Cómo yo llego a esto? Bien, tenemos que 1.000.000 es este número que tenemos aquí. Tenemos, si contamos sus decimales, este aquí sería 0,0, ¿verdad? Entonces, para yo expresar este número en notación científica, cuando es un número grande, lo que hago es desplazar la coma hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. ¿Sí ven? Hasta llegar justo aquí. Entonces, este aquí es 1,0, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántas unidades hacia la izquierda nos desplazamos? 6, ¿verdad? Hubieron 6 saltos hacia la izquierda. Entonces, esto es por 10 a la 6. Bien, otro número. Por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, 0. ¿Cómo escribimos este número en notación científica? Depende de la cantidad de enteros que ustedes quieran, la cantidad de decimales que quieran. Por ejemplo, si yo quiero dejarlo así, como 34.56, como 56. ¿Cómo se ve esto en notación científica? Si se dan cuenta, mi coma estaba inicialmente aquí, en el extremo derecho, y yo me he desplazado hasta este punto de acá. ¿Cómo lo hice? ¿Cuántas unidades me desplacé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este aquí sería 34.56 por 10 a la 6, lo que sea que haya sido esas unidades. Así, también puedo haberlo dejado como, por ejemplo, 34, 3.456 por 10 a la ¿cuánto? En este caso, he llegado hasta aquí, un espacio más hacia la izquierda. Es decir, que sería por 10 a la 7. Perfecto, esto es cuando nos desplazamos hacia la izquierda, el número de acá arriba es positivo. También podemos tener magnitudes muy chicas y queremos expresarlas de una manera más corta. Sí, como por ejemplo 0.0000325.
ese número está muy largo para escribirlo, lo puedo escribir como una notación científica. Por ejemplo, puedo poner la coma aquí. ¿Qué está pasando? Me estoy desplazando con la coma 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces, este de aquí sería 3,25 por 10 a la menos 5, porque me desplacé 5 unidades hacia la derecha. Bueno, yo reconozco de manera intuitiva si un número es grande o chico cuando veo el exponente, si es positivo o es negativo. Si el exponente es positivo, el número es grandote. Si el exponente es negativo, el número es chiquitito. Entonces, si yo veo este número de entrada, yo digo, ah, ya, ese de allí para escribir notación científica va a tener un menos en el exponente. Y este número, como es grandote, entonces va a tener un más en el exponente. Al momento de yo cambiar la notación científica. Sí, eso es como yo lo veo. Puede que a muchos de ustedes les sirva. Bien, entonces tengo esto, lo que es la notación científica y lo que son los prefijos. Ahora, les dije que los prefijos se pueden expresar de una manera más fácil mediante la notación científica. Por ejemplo, yo conozco esta equivalencia, que un kilogramo son, un kilómetro son 1000 metros. Entonces tengo que un kilómetro son 1000 metros. Otra forma de escribir eso es mediante la notación científica, que lo voy a hacer de manera muy frecuente cuando veamos cosas como cinemática, dinámica, etc. Yo puedo escribir esto como, aquí está la coma, ¿verdad? Me desplazo 1, 2, 3 unidades hacia acá. Entonces esto me queda 1 por 10 a la 3 metros. Es decir, que un kilómetro es igual a 1 por 10 a la 3 metros. Asimismo, tengo que 0.001 metros es igual a 1 milímetro. Si nos percatamos, ahora este número de acá es chico. Tengo que desplazar la coma hacia la derecha. Bien, entonces la voy a desplazar hasta este punto que está acá, aquí. ¿Cuánto tengo que desplazarme para llegar a ese punto que está ahí? 1, 2, 3 unidades hacia la derecha. Entonces, tengo que 1 por 10 a la menos 3 metros es igual a 1 milímetro. Lo explico ahora porque lo uso de manera muy frecuente y porque es la primera parte del curso, la primera parte del texto. Bien, entonces, esto de aquí son los prefijos y esto de aquí es la notación científica. Espero que haya quedado claro y veremos más.